Muy buen día tengan todos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una reflexión en torno a la libertad y la obediencia. Es decir, a veces nos dicen o nos preguntan, ¿quieres ser obediente o prefieres ser libre? Y pareciera que fueran dos cosas contrarias, como si siendo obediente no se pudiera ser libre y siendo libre no se pudiera ser obediente. Aún más, nos llevan al nivel de que, o el plano en el que ser obediente es no ser feliz. Entonces, ¿quieres ser obediente o quieres ser feliz? Aclaremos un poco esta situación porque nosotros metidos en el mundo comenzamos a pensar como el mundo. Lamentablemente se nos aparta la verdad, y esta palabra, la verdad, es la más importante para aclarar este tema. Iniciemos por la libertad. Según lo que también en otro video explicaba sobre la libertad, debemos comprender que el ser humano, cuando decide, ese instante en que tiene que tomar una decisión, pues hablando de decisiones trascendentales de la vida, en ese instante hay como una especie de epifanía de la verdad. Se nos muestra la verdad en relación con el tema concreto. Pues no es la verdad absoluta, plena, completa, porque somos seres finitos y la podemos vislumbrar, pero no la podemos comprender y mucho menos explicar. La verdad absoluta es infinita y nosotros somos finitos. No es posible esa relación directa. Pero sí se abre una revelación de la verdad en relación con un tema concreto en nuestras vidas, que es el campo sobre el cual podemos tomar decisiones directamente. Entonces, cuando se nos ofrece la verdad sobre una realidad en la cual tenemos que tomar una decisión, nuestra voluntad la capta, es decir, nuestro entendimiento la capta y nuestra voluntad secunda a esa verdad que se ha revelado. Por lo tanto, nos lleva esto a tomar una decisión que en últimas es una decisión de obediencia a esa verdad. ¿Y por qué razón? Porque la verdad, por su propia naturaleza, es aquello que más le conviene a nuestra naturaleza, a nuestro ser, a nuestra esencia. Eso significa que cuando tomamos una decisión racionalmente, objetivamente, profunda, meditada, a partir de ese pensamiento intuitivo, por decirlo de esa forma, una especie de intuición, pero racional, no una intuición emotiva o de cualquier otra índole, sino algo racional que nos lleva a tomar decisiones, a pensar las cosas a profundidad y con peso. Ese instante es un instante de obediencia. ¿Sí? El ser humano ve la realidad y normalmente lo que vemos son las apariencias, pero hay momentos en nuestra vida, sobre todo los cruciales, en los cuales se manifiesta la verdad de esa realidad, se nos manifiesta. No se nos manifiesta de una forma en la que podamos decir científicamente, no, es algo más espiritual, es real completamente, más espiritual. Entonces vemos, por decirlo así, la verdad, la captamos con el intelecto y nuestra voluntad decide en consecuencia. Podría decidir no seguir la verdad, es decir, una especie de desobediencia, pero esa decisión implicaría un paso hacia la infelicidad, hacia la no felicidad. ¿Por qué razón? Porque tomaríamos un camino que nos apartaría de la verdad, y como la verdad es lo que conviene más a nuestra esencia, entonces tomaríamos un camino que nos aparta de nuestra esencia. Nos rasgaríamos, nos dividiríamos, si una cosa sería nuestra esencia y otra cosa lo que hacemos, y por lo tanto no seríamos felices. Eso solamente pasa cuando el intelecto no está acostumbrado, no está adaptado a reconocer y a secundar la verdad. Y eso puede suceder cuando estamos en un ambiente de mentiras, de falacias, en un ambiente en el que constantemente hacemos caso de cortinas de humo, de falacias, de manipulaciones que nos hacen ver como si estuviéramos siguiendo una verdad que realmente no combina con lo que somos. Y en ese sentido, aquella persona que toma decisiones en relación con la verdad, es decir, que es libre para optar, porque en eso consiste ser libre, en que nuestra voluntad secunde la verdad, actúe en consonancia con la verdad. Y esa persona que es libre, al mismo tiempo ha sido obediente. Vamos a mirar ahora la perspectiva desde la obediencia.
Cuando somos obedientes, pues estamos siendo obedientes a la verdad. ¿Qué sucede? Que normalmente creemos que ser obediente es secundar la voluntad de un tercero, de una persona externa, de una persona que nos dice qué hacer. Y con esa expresión normalmente hablamos de la fe, de las creencias, de las doctrinas, de la iglesia, de Dios mismo. Entonces pensamos que todo eso que acabo de mencionar nos conduce a la no felicidad, a la tristeza, a estar subyugados. Y resulta que no es así. En otras palabras, la persona que es obediente no debe ser sumisa. Ser obediente no es ser sumiso en ese sentido negativo de la palabra sumiso o sumisión. La persona que es obediente debe intentar ser obediente desde una perspectiva de libertad. Es decir, obedece por convicción, no por imposición, por miedo, por cualquier otra razón, sino por convicción. Esa es la verdadera obediencia, la obediencia por convicción. ¿Y esa convicción qué significa? Significa que la persona se valora, sabe quién es, sabe qué le conviene, pero en profundidad, no qué desea. No estamos hablando de deseos, de emociones pasajeras o cualquier otra circunstancia. No, estamos hablando de una convicción profunda, esencial, racional, en relación con su propia libertad, con una voluntad informada, una voluntad que secunda, que sigue los pasos de la verdad. Y bien, esto nos lleva a concluir que la persona obediente, de verdad, con una obediencia bien entendida, es una persona libre. Que la persona libre es una persona obediente. Y que si estas dos cosas van de la mano, necesariamente esta persona es feliz. No importan sus circunstancias materiales, físicas, no sé cómo explicarlo, sociales, etc. No, esta persona es feliz más allá de la tristeza momentánea que pueda estar sucediéndole. Pongamos el caso de una persona que está en prisión y que está en prisión a causa de una injusticia y a la cual se le está pidiendo que haga algo contrario a su voluntad, a su naturaleza, a su voluntad, a sus principios, es decir, que haga algo contrario a ella misma para recibir libertad. Pues esta persona va a pasar por un momento bastante difícil al seguir en prisión y seguramente todo lo que le acontezca dentro de la prisión. Pero será feliz en el sentido en que no se ha desligado de sí misma. Es una persona que está plenamente en comunión consigo misma y esta comunión pues da felicidad. Ahora, desde el punto de vista de la fe sabemos que esta comunión es una comunión con Dios, porque es una comunión con la verdad. Bien, no quiero extender esta reflexión, quiero dejarla hasta aquí. Espero que sea de provecho. Dios les bendiga y muchas gracias por escuchar.